Levanto que está bien, los niños siguen ahí, fila. Ok, bien. Segunda Timoteo, en el capítulo 2, está en la pizarra, yo igual se lo voy a leer. En el versículo 14 inicia con las siguientes palabras. Dice así: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviéndose en sí, escapen del lazo del diablo. Volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Muy bien, como pueden ver, tenemos enfrente de nosotros un texto largo y que parece tener secciones también complicadas. Pero por la gloria de Dios y la gracia de Dios, seremos bendecidos por el entendimiento del mismo. Ustedes saben que el tema principal de esta carta es Pablo, y hasta las secciones que hemos visto anteriormente es muy claro, dando ánimo a su discípulo amado, o su hijo amado, Timoteo, que estaba instruyendo las iglesias en la región de Éfeso. Timoteo ha estado trabajando ahí durante varios años, y por señales que hemos estudiado en los primeros 2 capítulos de esta carta, hemos podido ver como la necesidad del ánimo de un hermano como Pablo era importante para que Timoteo pudiera seguir haciendo su trabajo. Ahora, Timoteo no estaba solo.
no era que Timoteo estaba solo contra el mundo, contra todas esas iglesias de Éfeso, haciendo su tarea solo. Había un equipo de personas, que también hemos visto en esta carta, que estaban a su lado. Hoy vemos que pasamos de dar simples ánimos a Timoteo de continuar haciendo el trabajo a una sección donde empieza a dar más instrucción de lo que Timoteo y estas personas deberían de hacer dentro del contexto de la iglesia para poder así cumplir los propósitos de Dios para la misma. Ahora, recordemos que están pasando muchas cosas afuera de estas iglesias. Por ejemplo, la persecución seguía incrementando. Habían personas que estaban siendo agregadas al pueblo de Dios, unas con algún pasado, después otras personas estaban distraídas mientras estaban siendo llamadas a hacer cosas por situaciones a su alrededor. Y Pablo, por medio de esta carta a Timoteo, quiere traer de todas las cosas que hemos visto que pasan alrededor a las cosas que están pasando de manera inmediata con nosotros como creyentes dentro del círculo de la iglesia, para poder así abordar mejor todas las cosas que están pasando afuera. Déjenme ver si les puedo explicar bien con un ejemplo. Todos nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. Si usted cierra los ojos por un segundo, ya alguna situación difícil de su vida va a saltar, algo que lo tiene ocupado en su mente, algo que lo tiene distraído. Aparte de eso, hay otras ocupaciones que roban nuestro tiempo. Por ejemplo, yo tuve que ir a San José la semana pasada, un montón de citas médicas, fueron 5 días en San José. Puede ser también el trabajo, hay mucho trabajo, la temporada está alta, hay mucho que hacer, necesito dedicarme mucho a esto. Puede ser el acomodo familiar, hay personas que están teniendo nuevos hijos, o se están pasando de casa, o hay cosas que están cambiando día con día. Y todo esto ocupa mi tiempo, cosas de afuera vienen a ocupar mi tiempo, y mi tiempo se vuelve poco para lo que está pasando a mi alrededor. Vivir todas estas cosas, trabajo, eventos, viajes, crianza, digamos, cosas así, como cristianos, nos puede llevar a creer que estamos caminando de manera suficiente ante Dios. Por ejemplo, usted va a trabajar, si en su trabajo usted se comporta como un cristiano, perfecto, eso es lo único que tengo que hacer: ir, trabajar y pasar 24 horas al día, 7 días a la semana, enfocado en mi trabajo, pero siendo un cristiano en mi trabajo, y ya estoy bien. Pero creo que por medio de la enseñanza de hoy vamos a descubrir que no es simplemente vivir como cristiano en todo, yo solo, sino que yo como cristiano tengo que estar envuelto y de la mano con la iglesia, para que juntos pueda yo verdaderamente hacer las cosas que están pasando a mi alrededor más acorde a lo que Dios me pide a través de su palabra. Se los he dicho 1500 veces, en inglés suena mejor: no hay un cristiano que sea un Lone Ranger, un llanero solitario, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de ese programa? Bueno, no son tan viejos como yo. El llanero solitario. No hay cristiano que sea llanero solitario. No hay cristiano que, según la Biblia, esté llamado por Dios para ser él un cristiano contra todas las cosas que pasan a su alrededor, sin la iglesia de por medio. El texto de hoy nos va a retar a pensar cómo está mi relación con la iglesia, cómo está mi rol dentro de la iglesia, cómo estoy aportando yo al caminar espiritual de mis hermanos y de mis hermanas, cómo estoy afectando por tal vez mi falta de involucramiento el caminar espiritual de mis hermanos y de mis hermanas. Hoy creo que la intención de Pablo es revisarnos todos profundamente y cuidadosamente para poder así ver o crecer y reaccionar en beneficio de la iglesia. Considero que es demasiado importante, chicos, que tengamos esto claro.
La manera en que un cristiano, según la Biblia, crece de manera sana es usted, y no estoy diciendo que usted primero porque usted es lo más importante, ya van a ver que no, pero usted tiene su responsabilidad personal. Después usted tiene una responsabilidad con la iglesia, y después usted tiene una responsabilidad con todas las demás personas del planeta. Si usted está viviendo una vida donde usted tiene una responsabilidad personal ante Dios y brinca de esa responsabilidad ante Dios a la responsabilidad que usted tiene o la manera en que usted vive como cristiano con todo el planeta, probablemente su caminar sea renco, sea malo. Yo quiero que todos entendamos una cosa, y lo digo con amor, pero es la verdad. Ser una persona que dice ser cristiano, que le cuenta a las personas cosas de la Biblia o cosas del cristianismo, pero no trabaja, y esta palabra la escogí con cuidado, trabaja, es decir, hay cosas que uno puede y debe hacer para amar a la iglesia como Dios lo manda, no como usted quiere, como Dios lo manda, es decir, igual amor, obediencia a lo que Dios dicta. Puede llevar 4 opciones. Número 1, puede que no sea cristiano. Puede que no sea cristiano. Número 2, puede que sea un cristiano lleno de orgullo y de egoísmo. Número 3, que está ahí como en el medio, puede ser que usted sea un cristiano que está luchando con una batalla ahí que no lo deja acercarse a la iglesia. Y número 4, puede ser que usted tenga un pobre entendimiento de lo que la Escritura enseña con este tema. Y si usted está en alguna de las últimas 2, o de las últimas 3, o de las últimas 4, la verdad, cualquiera, este texto le va a ayudar a crecer en este área. Usted tiene que entender que el cristiano, es decir, usted como persona, no es lo que Dios más ama. Según la Biblia, lo que Dios más ama es la iglesia. ¿Me entienden la pequeña, gran diferencia? Usted no puede vivir una vida creyendo que Dios lo que más ama es a usted. Dios a lo que más ama es a la iglesia. Cristo, esto es muy técnico, por favor agárrenlo en el contexto de esta enseñanza, no vino a morir por usted. Cristo vino a morir por la iglesia. Cristo dio su vida por su novia, que es la iglesia, no por un individual, personal propio. Un cristiano que es humilde, reconoce este pecado, busca entonces constantemente a través de la palabra de Dios cómo hacer para amar lo que Dios ama, no lo que usted escoge amar. Eso lo haría un cristiano orgulloso, ¿verdad? Un cristiano lleno de egoísmo, y simplemente tampoco se queda como de, es que esto es lo que yo entiendo y así voy a seguir viviendo. Sin amar lo que Dios ama, usted, según las palabras de Cristo, puede que no sea cristiano. Pues hoy quiero que veamos como cristianos cómo podemos amar verdaderamente a la iglesia a través de las instrucciones que encontramos en este texto. Número 1, puede sonar bastante general, pero también es donde empiezan nuestros mayores problemas. Un buen cristiano busca diligentemente la aprobación de Dios. Busca diligentemente la aprobación de Dios. Sobre todas las cosas queremos la aprobación de Dios. Ahora, si usted cierra su mente, esto es lo que me pasa a mí. Yo cierro mi mente y yo digo, obvio, Dios es lo más grande que hay, yo no. Y si yo soy cristiano, si reconozco que Dios es Dios y que yo soy un hombre necesitado de Dios, eso está en mi mente. Pero cuando yo voy a mi corazón, me doy cuenta que hay muchas cosas que yo hago en mi vida que no las vivo de esa manera. Hay
Hay muchos momentos en mi vida donde yo busco la aprobación en las cosas de mi esposa, por ejemplo. Prefiero hacer lo que a mi esposa le agrada sin consultar primero qué es lo que a Dios le agrada, según su palabra. Otras veces prefiero hacer lo que creo que es más conveniente para mis hijos o lo que mis hijos quieren, sin revisar primeramente qué es lo que es bueno, según lo que Dios me dice, y así sucesivamente. Porque en el fondo, aunque yo lo entienda aquí, mi corazón todavía está contaminado y busco más la aprobación de las personas que la aprobación de Dios. Nosotros tenemos que buscar diligentemente presentarnos ante Dios aprobados. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que Pablo está diciendo a través de esta frase no es para temas de salvación? Es decir, como que busquen constantemente hacer cosas buenas para que Dios los deje entrar al cielo. No podemos estudiar este versículo, que es muy importante que se lo memoricen, fuera del contexto en el que estamos. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo, y nosotros sabemos que él es cristiano. No está hablando de aprobación para la salvación, sino que está hablando de esa aprobación que viene hombres versus Dios. O usted vive una vida buscando agradar a Dios, o vive una vida buscando agradar a los hombres. Y si usted vive una vida procurando buscar a Dios, el entendimiento y el conocimiento de su palabra va a ser fundamental. Procura con diligencia. El cristiano es intencional. No solo vamos a encontrar después que dice como un obrero, ¿verdad? Sino que los ejemplos que hemos estado estudiando las semanas anteriores, donde estudiamos en el mismo capítulo 2 sobre un soldado que obedece las reglas de el que está más alto que él, o el atleta que para alcanzar la corona sigue las reglas de los juegos, o el granjero que lee los tiempos y que trabaja sin cansancio por alcanzar las cosas de Dios. De esa misma manera nosotros tenemos que ser intencionales, procurar. Usted me entiende lo que significa eso, ¿verdad? No es, y esto va a ser un tema paralelo a lo largo de esta enseñanza, sentarse en esta silla los domingos y creer que el resto de la semana a usted le va a caer un polvito especial como el de Campanita en Peter Pan y que usted va a poder volar. Es procurar hacer cosas diligentemente, de manera ordenada, de manera estratégica, que usted trate de ver qué me ofrece Dios a través de su palabra y a través de la iglesia para yo poder crecer y vivir una vida sin vergüenza, donde pueda presentarme ante Dios y saber que estoy aprobado. Esa es la característica 1 de todo cristiano. Ahora, ¿qué nos dice el texto de cómo podemos nosotros formarnos, crecer o buscar, ¿verdad?, para presentarnos ante Dios aprobados? ¿Cómo hacemos para trabajar en esta dirección? Punto número 2 podría ser que el buen cristiano maneja con precisión la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, dice después, como un obrero, es decir, no como un echado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja, y aquí está la clave para poder lograr lo otro, maneja con precisión la palabra de verdad. Si usted estudia diferentes versiones en diferentes idiomas también, se dará cuenta que la palabra maneja, que está en mi versión, que a mí me gusta, en otras versiones puede decir que enseña o que manipula, ¿verdad? Yo pienso en miles de ejemplos, a veces basado en la palabra manejar, mi mente se fue a lo que simplemente hacemos en las calles. Ustedes saben que para manejar bien no se trata de montarse en el asiento donde está la manivela, meter el pedal y darle línea recta, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que usted necesita para manejar correctamente. Necesita entender las leyes de tránsito del país en el que usted está, el tipo de carro que usted tiene, si es automático, si es de marchas, entender si usted le toca manejar del lado derecho o del lado izquierdo,
Vale, apuntes, hay examen de eso ahorita, ¿verdad? Después, los límites de velocidad que le da la carretera, las señales, y no solo eso, sino que alrededor suyo hay un montón de personas que puede que no sepan tampoco manejar tan bien como usted, y entonces usted necesita saber y reaccionar, manejar todas esas cosas en un instante para poder reaccionar de manera correcta ante las eventualidades que le puedan pasar a usted mientras está manejando. Entonces, los cristianos tenemos que poder entender todas esas cosas, si me sigue la ilustración, para manejar con precisión la vida a través de la palabra de verdad. ¿Qué sería la palabra de verdad? Lo hemos definido a través de esta carta varias veces: la sana doctrina o la sana palabra, o claramente por el contexto inmediato del texto de hoy. Si ustedes ven la palabra palabras aquí, es la que contrasta con el versículo 15, palabras de verdad. Es decir, están palabras contra palabras de verdad. Las que simplemente dicen palabras son las que son descritas como palabras vacías, palabras profanas, es decir, que van en contra de la voluntad de Dios, que conducen a la impiedad, es decir, que hacen que las personas cada día caminen más alejados de lo que es bueno ante Dios, que llevan a la ruina. Dice que poco a poco van destruyendo la vida, van destruyendo las relaciones personales, van destruyendo la imagen que la persona tiene de sí misma, todo ese montón de cosas, falsas palabras o falsas enseñanzas, según todos los versículos que tienen ustedes en sus manos, enfrente de ustedes. Básicamente, la palabra de verdad versus las simples palabras, podríamos decir que es la sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo. Ahora, mucho cuidado aquí. Yo no estoy diciendo que en el mundo no hay sabiduría buena. En el mundo hay mucha sabiduría que, si es buena, es porque va de la mano con la sabiduría de Dios, porque Dios le ha dado sabiduría de muchas maneras por medio de su gracia al mundo también. Pero de nuevo, ¿qué va a ser crucial para que usted pueda discernir si las cosas que usted está hablando, si la manera en que usted está instruyendo, si como usted se comparte y comparte en todas las situaciones de su vida, es bueno ante Dios, que no le causa a usted vergüenza ante Dios? ¿Cómo es la única manera de usted saber esas cosas? Si maneja con precisión la palabra de verdad, que usted sabe que es infalible, que no hay fallo, que no hay mentira, que es la Biblia. Solo manejando la Biblia, usted verdaderamente puede presentarse ante Dios sin vergüenza, como un obrero aprobado, no perfecto. Porque conforme yo leo la Biblia, yo me doy cuenta que yo no soy perfecto, que estoy demasiado lejos de ser perfecto. Pero también sé que Dios no está esperando que llegue la persona perfecta. Dios está esperando que llegue un pecador. Por eso es que mandó a Cristo a morir por mí, porque Él sabe que yo no lo iba a lograr. Pero yo no me avergüenzo ante el Señor. Y Él sabe que yo no estoy diciendo que lo hago perfecto, pero es para que me entiendan. Porque constantemente estoy tratando de buscar manejar mejor la palabra de verdad aplicada a mi vida. Lo que Dios quiere de ustedes es que ustedes procuren hacer eso. No que lo hagan perfecto. Que el corazón suyo tenga la voluntad de seguir las instrucciones que Él le ha dado a su pueblo. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo es que el cristiano va a poder crecer en la convicción de que es importante conocer la palabra de verdad y poder manejarla. Los cristianos son aquellos que pueden, por medio del Espíritu Santo, leer la Biblia y que su vida sea transformada por medio de ella. Son contrarios a los que están, no sé quién está esperando esto, en el versículo 26, al final de los textos, donde dice que los que están bajo el dominio de Satanás, nada más Johan, ¿quién está pasando esto? ¿Usted? ¿El 26? ¿No es el 26? 26, ok, ¿verdad? Los que están en el lazo del diablo, ¿verdad? Que son los que hacen la voluntad del diablo. Aquellos que
por el medio del Espíritu Santo, sus ojos han sido abiertos y ahora conocen la palabra de verdad, son contrarios a estos. Y por eso es que sabemos, que sería el punto número 3, que los cristianos no solo podemos conocer, crecer en el entendimiento de la palabra de Dios, sino que también vivir la palabra de Dios. Un buen cristiano vive, no se queda simplemente con la lectura, vive lo que descubre en la palabra de Dios. ¿Cómo saber que verdaderamente el cristiano conoce la verdad de Dios y que la maneja? Por medio de sus frutos, por medio de sus frutos. Y aquí déjeme recordarle una cosa. Es cierto que hay un versículo muy mal enseñado en Mateo capítulo 7, donde Jesús está enseñando en un versículo específico, un contexto específico, sobre cómo nosotros no deberíamos de juzgar. Entonces la gente dice, nadie debería juzgar a nadie porque Dios dice que no juzguéis, ¿verdad? A nadie. En el contexto que Jesús está enseñando eso, lo que Él está diciendo es que nadie debería de juzgar de una manera no bíblica. Sí, nadie debería hacer un juicio sobre nadie aparte de lo que Dios dice. Porque así como Pío tiene un problema, yo también tengo un problema. Entonces yo no debería hacerle un juicio a Pío viéndome a mí. Jesús lo que dice es, si usted va a hacer un juicio, sepa que usted tiene problemas y ponga sus ojos en Dios para poder hacer un juicio bueno. Ahora, estos juicios son buenos. Estos juicios es bueno que la iglesia lo haga, porque va a ser la única manera en que usted pueda ayudarle, como vamos a ver ahorita más adelante, a sus hermanos a cada día caminar mejor. Entonces, la iglesia está llamada a, de una manera amorosa, hacer juicio sobre la vida de todos. ¿Se acuerdan la carta pasada donde yo les enseñé todas las obligaciones que un pastor tiene que tener enfrente de la iglesia? Era para que ustedes hagan juicio sobre mi vida constantemente para ver si yo estoy haciendo lo que Dios me pide que yo haga para el beneficio de la iglesia. Ustedes tienen que hacer un juicio. ¿Y cuál es la única manera en que ustedes van a poder hacer un buen juicio sobre mi vida? Estando cerca mío y viendo mis frutos, ¿correcto? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder saber si estamos lidiando con alguien que no es cristiano o si estamos lidiando con alguien que es un cristiano orgulloso, que cree que no necesita de la iglesia ni de nada, o si estamos lidiando con alguien que no conoce bien lo que la Biblia dice sobre la importancia de manejar bien la palabra de Dios? Por sus frutos. Veamos lo que el texto dice y cómo los verbos del texto nos muestran que tienen que haber frutos, es decir, que las acciones son requeridas y los efectos de esas reacciones en la vida de las personas. En otras palabras, un cristiano no puede decir desde la sala de su casa que él ama a Cristo sin estar vinculado con la iglesia y con su comunidad de creyentes y con su comunidad de no creyentes, si sus obras no lo demuestran. Desde la sala de su casa no podría asegurar eso. Dice que los cristianos no discuten sobre palabras, ¿verdad?, en este contexto, contrarias a lo que Dios manda, porque no aprovechan en nada y además llevan a los oyentes a la ruina. Dice que los cristianos deberían de evitar las palabrerías vacías y profanas, es decir, verse en conversaciones donde no hay nada edificante de lo que usted está hablando y que además usted está diciendo cosas que no van acorde con la voluntad de Dios. Porque, dice, los dados a ellos conducirán más y más a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena. Entonces de repente Germín y yo somos cristianos y estamos en el agua surfeando y a alguien le dropean una ola y alguien se me acerca y me dice, bro, ese man es dropeándome esa ola, bro, quién sabe ni de dónde es, viene aquí, se para en el pico y yo no sé qué se cree. Y digo, yo le digo, bro,
No se deje robar, róbele usted una bola también. Ya ahí, el Vin y Dani, como cristianos, agarraron la voluntad de Dios, la pusieron a un lado, y a una persona que ya venía sugestionada con algo malo en su corazón, simplemente lo empujamos más adentro. Pusimos odio en su corazón para aquel que le golpeó la bola. Hicimos algo que no lo va a edificar. Simplemente lo estamos conduciendo, en las palabras de Pablo, más y más a la impiedad. Y dice que esa palabra se podría extender como gangrena. La gangrena lleva a la muerte del tejido, de las cosas. Así de grave puede ser si nosotros como cristianos, número uno, desconocemos la voluntad de Dios, o número dos, simplemente la hacemos a un lado y la usamos nada más los domingos o cuando estamos con otros hermanos en la iglesia, a veces, porque en este contexto es dentro de la iglesia que ni siquiera la estamos usando, y destruimos a las personas. El cristiano dice, huye de las pasiones juveniles, y aquí no creo que esté hablando de las cosas que les pasan a las personas que están entre los 16 y los 20 años, porque la comparación siguen, es decir, muchas acciones, muchos verbos. Usted tiene que ver si usted es así de activo en su vida cristiana. Usted sigue la justicia, o la palabra correcta sería la rectitud, la fe, el amor y la paz. ¿Cuál es la única manera en que usted pueda seguir esas cosas si no es por medio de manejar la palabra de verdad? No hay otra manera. No hay otra manera en que el Señor le enseñe a su pueblo la rectitud si no es por la Biblia. Ahora, usted me dice, si eso lo puedo hacer de la casa. Pues no, porque ahí nos acaba el versículo. Dice, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Usted tiene que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Usted tiene que rechazar los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. ¿Cómo va a saber cuál es un razonamiento necio e ignorante si usted no conoce lo que es un razonamiento bueno? Usted tiene que manejar la palabra de verdad. El siervo del Señor no debe ser rencilloso. Eso es una descripción ya del cristiano. No debe ser rencilloso, no debe ser bronquero, no debe ser una persona complicada, no debe ser una persona, ¿verdad?, cizañosa, que anda diciendo cosas que lo único que hacen son problemas, sino más bien amable con todos. Dice, apto para enseñar, es decir, usted tiene que tener la capacidad de compartir, sea lo que sea que está haciendo en su vida. Y dice sufrido. Esa palabra sufrido se traduce de muchas maneras, pero quiere decir con ganas. Sí, con ganas. No así como que, bueno, cuando sea. No, intencionalmente tiene que ser así. Nada de estas cosas que son frutos del caminar cristiano se van a lograr si usted no maneja la palabra de verdad de la mano del Espíritu Santo. En los tiempos de Aristóteles, hace muchos años, los griegos discutían para tratar de dividir por medio de palabras los comportamientos de los humanos de manera progresiva, y decían que hay una palabra que, por ejemplo, sería conocimiento. El conocimiento cualquier persona lo puede adquirir, pero del conocimiento después pasa a la sabiduría. La sabiduría es cuando ya el conocimiento llega al corazón de la persona y la persona lo puede empezar a aplicar, ¿verdad? Dicen que la sabiduría empieza a darle forma a todo el carácter de la persona. El carácter de la persona no es solo lo que sabe, es lo que hace también. Y hablan también de integridad. Una persona que forma un carácter torcido no es una persona íntegra. Una persona que forma un carácter en el contexto del cristianismo basado en la verdad santa, en manejar la palabra de Dios, va a tener un carácter íntegro ante los ojos de Dios, no ante los ojos del mundo, y va a poder presentarse sin vergüenza como un obrero aprobado. Solo así lo vamos a poder hacer. Punto 4. El buen cristiano
cree que puede cambiar para bien, pero también tenemos que saber que podemos cambiar para mal, si somos desobedientes. Pablo habla de dos ejemplos. Uno es Himeneo y Fileto. Dice que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Entonces, lo que estaba pasando ahí es que Himeneo y Fileto, dentro del contexto de la iglesia, dejaron de manejar la palabra de verdad y por su orgullo y su vano entendimiento, porque son ejemplos de todo lo que acabamos de estudiar, en palabras vacías, profanas a Dios, es decir, contrario a lo que Dios ha enseñado en la Biblia, ¿verdad? Empezaron a trastornar la fe de algunos. Entonces, para que se lo imaginen en sus mentes, según los diferentes textos bíblicos donde se menciona Himeneo, no tanto Fileto, podríamos entenderlo como una persona que llegó a entender ciertas verdades del cristianismo, era parte de alguna de las iglesias de Éfeso y en algún momento dijo: bueno, aunque Jesucristo enseñó sobre la resurrección corporal y Pablo, que probablemente plantó las iglesias donde estaba él y estuvo durante 3 años, según el libro de los Hechos, enseñando en la región de Éfeso sobre las mismas verdades que él escribe en 1 Corintios capítulo 15 sobre la importancia de la resurrección corporal. Himeneo dijo: yo creo que ellos están mal. La resurrección corporal no va a pasar. La única resurrección que existe es la espiritual y ya pasó. Fue cuando recibimos el Espíritu de Dios. Y cuenta la Biblia que Himeneo y probablemente Fileto también se fueron en ese viaje al punto en que se volvieron apóstatas de la fe, dejaron el cristianismo por simplemente no querer manejar la verdad que Dios les había dado y creer que ya tenían suficiente como para crear una nueva verdad que lo que hizo fue trastornar la fe de algunos y la fe de ellos también. Si usted se pone a estudiar las sectas de este mundo, como por ejemplo la de los testigos de Jehová o los santos de los últimos días, conocidos como los mormones, empezaron exactamente igual. Son personas que empezaron en iglesias cristianas y en algún momento dijeron: todo lo que me falta de la Biblia y todo lo que estas personas dicen, no, yo creo que mejor lo deberíamos de entender así, y empezaron una secta. Pero bueno, estas personas estaban en ese error. Pablo dice que el sólido fundamento de Dios, es decir, la iglesia, se sostiene por 2 razones. El Señor conoce a los que son suyos, una razón soberana, y después dice que se aparten de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Eso es basado en unos textos de Números capítulo 16, pero básicamente lo que Pablo está diciendo es: los cristianos se alejan de las enseñanzas vanas, vacías, profanas, porque están sellados con el poder de Dios. Así que si ustedes son parte de los que están caminando en error, como en este momento se consideraba a Himeneo y a Fileto, sepa que usted puede cambiar. Número 1, por el poder de Dios, y número 2, porque el efecto de la sana palabra, de la santa verdad, de la palabra de verdad, es que usted se vaya a apartar de la iniquidad como creyente, como aquel que nombra al Señor como su Señor. Y después dice: ahora bien, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino que también hay de madera y de barro, y unos son para honra y otros para deshonra. Por lo tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Mi mejor consejo esta mañana es que usted se pare, no en el lugar como de que no, de mí esto no me está pasando, sino en el lugar de que de esto me está pasando probablemente a mí.
Yo probablemente tengo orgullo en mi corazón, que creo que yo hay cosas para las cuales no tengo que volver a ver a Dios para poder vivir mi vida. Yo probablemente tengo orgullo en mi corazón como para pensar que esto que Dios llamó su cuerpo, por lo que Cristo vino a morir, no es tan importante como dice la Biblia, y yo me la puedo jugar solo. Es mejor estar parado ahí, reconociendo que usted puede cambiar. Porque lo que dice Pablo en este ejemplo es que sí es cierto. Hay una casa muy grande donde hay una persona que tiene mucho dinero y esa persona tiene vasos de oro, vasos de plata, vasos de madera, vasos de barro. Ahora, esto no significa, aquí la ilustración no es que si vendes de plata o es de barro, eso no es la ilustración. Lo que Pablo está diciendo es que hay unos que están haciendo cosas que son honorables en la casa del Señor y hay otros que están haciendo cosas que no son honorables. Por ejemplo, los de barro, los de madera, se usaban para sacar la basura de las casas, para limpiar los excrementos de los animales y cosas así. Pablo está diciendo, si usted está haciendo cosas que no son honorables ante los ojos de Dios, sepa que si usted, por medio de manejar la palabra de Dios, dice, se limpia de estas cosas, de todo lo que lo hace a usted impuro, aunque usted sea de madera, aunque usted sea de barro, aunque usted sea de oro, no importa, será un vaso para la honra, dice, santificado por la palabra de Dios, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. No importa en el lugar en el que usted esté como cristiano, usted puede estar empezando en su vida como cristiano, o puede ser, tal vez yo sea el que tengo más años de caminar con el Señor aquí en este lugar, no creo, ya de hecho pensé en varias personas y no importa donde usted está, emociónese de saber que por medio de la instrucción bíblica en el contexto de los hermanos de la iglesia, Dios puede hacer con usted, que hoy probablemente se ve como un vaso de barro, sucio, lleno de cochinadas, algo hermoso, preparado para toda buena obra, útil para el Señor, útil para Dios. Nosotros tenemos que creer que podemos cambiar. El punto 5 dice, el buen cristiano presenta la palabra de Dios. Es otra marca de ese cristiano que maneja la palabra de verdad con rectitud. El mismo texto de hoy nos enseña en el versículo 14 y en el versículo 25 dos cosas que son importantes. La número 1 dice, recuérdales esto, así empieza esta enseñanza, recuérdales estas cosas, encargándoles solemnemente en la presencia del Señor. ¿A quién tiene Timoteo que recordarles estas cosas? Tal vez no se acuerden, pero por la línea que llevamos en la carta, Timoteo está encargado de recordarle estas cosas a aquellas personas que él estaba encomendado a escoger, enseñarles la sana doctrina para que ellos después escogieran a otras personas y les enseñaran la sana doctrina. ¿Se acuerdan? En las enseñanzas anteriores, ahí mismo en el capítulo 2 ustedes se pueden devolver. Entonces Timoteo tiene que recordarles a estas personas la importancia del buen manejo de la verdad, de evitar esas otras malas situaciones para que ellos puedan verdaderamente formar cristianos. Recuérdales solemnemente la presencia de Dios, es decir, recuérdales que esto no es vara mía. Básicamente, recuérdense ustedes, chiquillos, que esto no es necesidad de Dani, que Dani no gana nada porque las sillas estén llenas. Eso no es mi afán. Dani no gana ni popularidad, más bien cada día me quieren menos, digo, sin nada. Yo lo único que quiero es que ustedes sepan que esto es lo que Dios desea para sus vidas. Delante del Señor se los digo, esto es lo que Dios desea para sus vidas, que ustedes conozcan la palabra de verdad, para que de esa manera, apoyándose los unos a los otros, ustedes puedan caminar cada día más en santidad y disfrutar más de Dios aquí en la tierra y después en la eternidad. Eso es lo único que yo deseo. Si ustedes deciden no volverme a hablar después de hoy, ya yo me quedo en paz, porque ya escucharon que eso es lo único que Dios quiere de ustedes, y eso fue lo que a mí me mandaron a decir. No solo tiene que recordarles a estas personas, también tiene que reprender a otros. Si reprender es como regañar
a otros. ¿A quiénes son los que tiene que regañar? A los que se están comportando como Himeneo y como Fileto. Puede ser que dentro de esta iglesia haya algunas personas que vengan una vez cada 3 años y que le anden diciendo a las personas: yo es que en el fondo no creo que ir a la iglesia todos los domingos sea importante, o yo no creo que ir a los estudios bíblicos sea importante. Esos son los Himeneos y los Filetos que nosotros estamos llamados a ir a reprender, a exhortar, a decirles: están equivocados porque están trastornando la fe de otros. Usted ponga a un cristiano que no va a la iglesia cerca de otros cristianos, y si esos otros cristianos no manejan la palabra de verdad, casi que se los prometo, esos otros cristianos van a dejar de ir a la iglesia. Y después usted puede llegar a uno de esos cristianos y decirle: usted sabe que esta persona no va a la iglesia por su culpa, y él va a decir: pero yo nunca tuve esa intención. No, pero por no manejar la palabra de verdad le enseñaste algo que es falso. Es tu responsabilidad. Por tu culpa esa persona se trastornó en la fe y ya no camina cerca de la iglesia. Somos nosotros encargados a tiernamente, dice el versículo, tiernamente acercarnos a estas personas y decirles: tenés que procurar diligentemente manejar la palabra de verdad para así, en vez de trastornar fe, de llevar a las personas a la ruina, de crear gangrena en ellos, acercarlos más bien a Dios. Y por último, el buen cristiano tiene esperanza en lo que Dios hace por medio de todo lo que usted hace con sus vidas. Ahora, ¿cómo se come esto? Usted tiene que revisarse para ver si todo lo que usted está oyendo, usted de verdad lo cree con esperanza. ¿Qué me refiero con esto? Como que usted puede escuchar todo lo que yo digo hoy y usted puede decir: escucha, sí, Daniel, la verdad es que está diciendo un montón de cosas que son verdad, y ya, y no las aplica para su vida. Yo creo que una de las razones por las cuales usted no las aplica es porque en el fondo usted no espera que esto tenga efectos buenos sobre usted o sobre otras personas. Yo no creo que si yo me vuelvo más disciplinado con el estudio de la Biblia, otras personas vayan a ser beneficiadas por esto. Puede ser la mentira que el diablo le está vendiendo. El final de nuestro texto dice: deben reprender tiernamente a los que se oponen, es decir, en este caso a personas que están caminando fuera de la verdad, enseñando falsas doctrinas o hablando palabras vacías, todo ese montón de cosas. Y después dice: por si acaso, no es la mejor traducción, pero no importa, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Por este versículo yo quiero que usted se dé cuenta de la importancia crucial que hay en que usted siga estas instrucciones que yo le he dado el día de hoy, en que usted verdaderamente aprenda diligentemente a manejar la verdad de Dios para transformar su vida. Usted tiene que entender la importancia que hay en esto. ¿Por qué? Porque vean qué bonito lo que escribe Pablo. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. ¿Quién es el Salvador de las almas? Dios, ¿correcto? Ahora, usted tiene 2 opciones para vivir la vida. Número 1, o se sienta en una silla y vive su vida bajo una lluvia de gracia, lo cual sería no bíblico. O número 2, que usted trabaje el resto de su vida como cristiano mientras recibe lluvia de gracia. Hay una gran diferencia.
Si usted se queda sentado, sería decir, entender este versículo como que, bueno, de ahí, Dios es el que da el arrepentimiento. Yo al final no puedo hacer nada. La salvación es del Señor. Yo no tengo nada que hacer. Pero ahora lo que dice, Dios es el que da el arrepentimiento, ¿cierto? Que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cómo las personas van a llegar al conocimiento de la verdad si nadie les ha presentado la verdad? Porque aunque la Biblia enseña que la salvación es del Señor, la Biblia también enseña que la única manera en que nosotros llegamos al conocimiento de la verdad es por medio del estudio diligente, personal y con los hermanos de corazón puro, es decir, con la iglesia, no aparte de Dios, para que así juntos podamos predicar de manera responsable las verdades. Entonces sí, Dios da la salvación, pero Dios da la salvación a través del Evangelio que es predicado por la iglesia, y las personas llegan al conocimiento de la verdad por lo que la iglesia les ha dicho. Y dice que después las personas vuelven en sí, claro, Dios les abre los ojos, dice la Biblia, y las personas ahora pueden ver que claro, están caminando alejados de Dios, que ellos son simplemente personas y que Dios es Dios y que su palabra es perfecta y todo. Y dice que ahora ellos, pero ese ellos no es solos, sino con nosotros pueden escapar del lazo del diablo que los tuvo cautivos y ahora hacer la voluntad de Dios. Entonces, de nuevo, Dios da la salvación, Dios es el que abre los ojos. Pero cuando las personas abren los ojos, lo que tienen que tener enfrente de ellos es la verdad. La verdad. Para que no solos, sino de la mano de aquellos que caminamos con el Señor, podamos juntos ahora ayudarnos a caminar como pecadores que necesitamos ayuda todos los días de nuestra vida. La voluntad de Dios. La peor iglesia del mundo sería la iglesia que va a Playa Guiones y dice: Cristo murió en la cruz por ustedes para que ustedes crean en Él como Salvador y como Señor y sigan la Biblia. Buena suerte, ahí nos vemos. Nosotros vamos a estar metidos aquí en esta propiedad, los super. Cero. Es la peor iglesia. La mejor iglesia es la que llega y le dice las buenas noticias, la verdad de las cosas. Dios perfecto, creador, nos diseñó para caminar una vida de la mano de su voluntad. Y los hombres, creyendo que éramos Dios, decidimos caminar lejos de Él. Y por esa razón estamos separados de quien es vida. Entonces, si usted está separado de quien es vida, ¿qué va a recibir? Muerte eterna. Pero Dios, sabiendo que nosotros no íbamos a poder solos volver hacia Él, mandó a su Hijo a morir en la cruz, para pagar el pecado que nos separa, para que todo aquel que simplemente cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Las personas escuchan esa verdad, y cuando el Señor les toca el corazón por medio de esa verdad, las personas dicen: me arrepiento de haber vivido mi vida así. ¿Qué hago? Y es cuando nosotros tenemos que estar a la par, para que cuando ellos se escapen del lazo del diablo, podamos abrazarlos y decirles: yo, mi hermano, soy igual que vos. Una persona necesitada de la palabra de Dios, que procura manejarla cada día mejor junto con mis hermanos de la iglesia que Dios me ha dado. Ven, vamos, caminemos juntos el resto de nuestras vidas. Recuerden, chicos, las palabras vacías desaprovechan la vida, versículo 14, llevan a la ruina de ustedes y de otros, versículo 14, llevan a la impiedad, versículo 16, las falsas enseñanzas trastornan la fe de las personas. Vean, aquí hay muchos padres de familia. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar que sus hijos también necesitan fe para salvación? A mí esto me da miedo, ¿verdad? Se lo digo, pastor. Mis hijos necesitan fe para entrar al cielo. Ellos necesitan creer en Dios para entrar al cielo. Si yo no busco manejar la palabra de verdad,
Yo puedo todas las noches tener una conversación con mis hijos sobre un Dios que no es el Dios de la Biblia, trastornar su fe y crear cangreno. Si queremos verdaderamente no vivir con falsas enseñanzas en nuestra vida, y la única manera de hacer eso es manejando la palabra de verdad junto con los hermanos que quieren lo mismo. No vivir en ignorancia, versículo 23, no causar la muerte, versículo 17. La palabra de verdad más bien lleva a la aprobación de Dios lo que queremos en nuestra vida y en la vida de los demás, versículo 15. A vivir sin vergüenza ante Dios, versículo 15. A la santidad, lo cual no significa que la perfección, significa simplemente que hemos sido separados para caminar los caminos de Dios. A la rectitud, a la fe, al amor, a la paz, versículo 22. A la amabilidad, versículo 24. A poder enseñar sanamente, versículo 24. A caminar una vida en el centro de la voluntad de Dios, 25-26. A la vida eterna. Eso es, chiquillos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no podemos parar el video para que no se haya tan largo.